Daremos comienzo con la clase número 5 de Primera y Segunda de Pedro. La palabra es a partir de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Leamos el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Del versículo 13 al 17 habla de la enseñanza acerca de recibir sufrimiento por causa de la justicia. Cuando estemos padeciendo sufrimiento por causa de la justicia, no hay que temer. Lo primero es no tener temor. En el versículo 14 dijo que no temieran. Si nosotros no queremos tener temor de sufrir, debemos saber que padecer sufrimiento es una bendición. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Y en medio del temor solo hay que confiar en el Señor. Isaías capítulo 30, versículo 15. En algunos casos nos acechan haciendo que temamos por palabras, a veces por miradas, otras por sus maneras de actuar. En todo caso, nosotros solo debemos esperar en el Señor. Hay que seguir avanzando, cumpliendo la palabra con valentía. Segundo, estén siempre preparados para responder. Cuando estemos recibiendo persecución, en lugar de responder con hostilidad e indisciplina, debemos responder con mansedumbre. Entonces, aún los perseguidores temerán a Dios. Punto 3. Tenga buena conciencia. Veamos el versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En el versículo 16 dijo que tuviera buena conciencia, una conciencia limpia. Cuando estemos padeciendo sufrimiento, debemos tener una buena conciencia. Esta conciencia es la de seguir la conciencia de la palabra bíblica. Usar la buena conciencia es cumplir la palabra sin temor ante cualquier persecución que sufra. Cuando nosotros usemos así la buena conciencia, los opositores serán avergonzados. Aún oponiendo, si ven que usan la buena conciencia, dejarían de oponerse. Punto 4. Hay que entender que es voluntad de Dios si sufre por estar haciendo el bien. Versículo 17. Leamos. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padecer haciendo el bien es mejor, porque es voluntad de Dios que padezca haciendo el bien. Es mejor que padecer haciendo el mal. Debemos tener la seguridad de que padeceremos si vamos haciendo el bien. Es voluntad de Dios recibir sufrimiento haciendo el bien, porque ese sufrimiento ha venido de la voluntad de Dios. Habrá recompensa y beneficio en la vida espiritual. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el versículo 18 habla acerca de la victoria del sufrimiento. Aquí dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Esta palabra significa que Jesús padeció por nuestros pecados en la carne y fue muerto en la cruz. Dijo, pero vivificado en espíritu. Dijo que estaba vivificado. Esto significa la perfecta justicia que ejecutó Cristo. La justicia de haber cumplido con toda la verdad bíblica. Y la justicia de obtener hasta obedecer hasta la muerte en la cruz.
También significa que la resurrección del cuerpo de Jesús por el poder del Espíritu de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Así que, si hoy en día, por querer guardar la palabra del Señor, padece sufrimiento del cuerpo y muere, se vivifica el Espíritu. Eso es que el Espíritu vive y lo mortal es absorbido por la vida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El versículo 19 es un versículo difícil de interpretar. Es muy importante interpretarlo correctamente. Aquí en el texto dice, por medio del Espíritu, se refiere a Jesús y su Espíritu. Aquí encarcelados se refiere al infierno, la cárcel. Así que significa que predicó a los espíritus que están en el infierno. Veamos primero las interpretaciones erróneas. Punto 1. La afirmación de los luteranos. Ellos afirman que Jesús fue al infierno. Esta afirmación está en error. Eso es Jesús, porque Jesús le dijo al ladrón del lado derecho en el lugar de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Espíritu de Jesús, en el momento que murió, se fue al infierno. El Espíritu de Jesús, en el momento que murió, se fue al cielo, al paraíso. La segunda afirmación es de los católicos. Afirman que Jesús muere en la cruz y su espíritu se fue al infierno a predicar. En la Iglesia Católica, tomando como prueba esto, afirman la existencia del purgatorio. Esto también es un error. Ese motivo es porque una vez que el hombre se va al infierno, ya no puede volver a salir de allí. Y después de morir solo existe el cielo y el infierno. No existe un lugar intermedio entre el cielo y el infierno como el purgatorio. Tercera afirmación es de Calvino. Calvino afirmó, se refiere a que los fieles del Antiguo Testamento esperan la perfección de la obra redentora de Cristo. Esto no va acorde a la Biblia. Ese motivo en el texto, espíritus encarcelados, como dice en el versículo 20, no se trata del espíritu de los fieles, sino son espíritus de los desobedientes. Cuarto punto es la interpretación correcta. Aquí espíritu no se interpreta como espíritu de Jesús, sino como el Espíritu Santo. Significa que por medio del Espíritu Santo hizo saber a los espíritus que están en el infierno la consumación de la salvación por medio de la cruz y la resurrección de Jesús. Y otro significado es que el Espíritu de Cristo fue a Noé y por medio de Noé anunció a los hombres de ese tiempo el Evangelio. Y los hombres del tiempo de Noé, a pesar de haber escuchado el Evangelio, no creyeron, por eso se fueron al infierno. Así que estos espíritus que están en el infierno, mientras estuvieron en el mundo, habían escuchado el Evangelio. Ellos habían escuchado el Evangelio, pero no creyeron. Así que este versículo 19 es muy difícil de interpretar. Lo cierto es que el Espíritu de Jesús nunca fue al infierno y no debe cambiar el pensamiento de la cárcel por purgatorio. Significa que los que están en la cárcel ya habían escuchado el Evangelio por medio del Espíritu Santo. También
La gente del tiempo de Noé habían escuchado el Evangelio que les fue anunciado por Noé. Por eso tenían conocimiento del Evangelio. Versículo 20. Que los tiempos antiguos en los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Aquí dijo, en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Esto no se refiere solo a la gente del tiempo de Noé, sino a todas las personas que están en el infierno. Eso es porque Abraham es el representante, el padre de la fe. Las personas del tiempo de Noé se volvieron representantes de la desobediencia. Abraham es el representante de la fe, y las personas del tiempo de Noé son representantes de la desobediencia. Versículo 21. La cual simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Aquí menciona el agua y bautismo. El agua es el agua del arca de Noé. Es lo mismo que el agua del bautismo. ¿Qué significa aquí el agua del tiempo del arca de Noé? Representa el agua del juicio para los pecadores. El que obedece tiene el significado de la salvación. Se salvaron los 8 miembros de la familia de Noé que obedecieron, y todos los desobedientes recibieron el juicio. Aquí menciona el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Primero, ¿qué es el bautismo de agua? Para los creyentes, como señal de sello del perdón de pecado y salvación. ¿Qué es el significado del bautismo? Tiene el significado de ser limpio, puro. En segundo lugar, en la Iglesia Bautista, ¿qué significado tiene el bautismo de agua? Ellos simbolizan, se muere y vive. Ellos dicen que los que se inmergen en el agua, el hombre viejo se muere en esas aguas. Y al ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simboliza que vuelve a vivir como el nuevo hombre. Pero esta interpretación es errónea, porque la ceremonia de purificación viene desde el tiempo del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 1, versículo 5, dijo que queda purificado por rociamiento de la sangre de un becerro. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El bautismo es lo mismo que la circuncisión del Antiguo Testamento. El significado de la circuncisión es, primero, participar de la promesa de Dios. Segundo, eliminar la pasión carnal. Tercero, señal de ser pueblo de Dios. El bautismo también tiene estos significados: participar de la promesa de Dios, eliminar las pasiones carnales, señal de ser parte del pueblo de Dios. El bautismo no tiene ninguna relación con la salvación. Pero, ¿por qué se tiene que bautizarse una persona que es salva? Porque Dios ordenó que recibiera el bautismo. Por eso, para estar en obediencia, lo hacemos. Si recibimos el bautismo, somos dignos de participar del pacto de Dios. También el orgullo de ser pueblo de Dios. Ahora que participamos del pacto y nos hemos vuelto pueblo, tenemos el beneficio de eliminar cada día
de las pasiones carnales. En cuanto al bautismo de niño, es hasta niños de 2 años. Hay personas que niegan el bautismo de niño, pero el bautismo de niño es bíblico y se le da a los niños desde que nace hasta los 2 años cumplidos. ¿Por qué el bautismo de niño es bíblico? En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, realizaron la circuncisión a los niños. La circuncisión en el tiempo del Antiguo Testamento se le realizaba a niños varones al 8º día de nacimiento. Por eso, en el tiempo del Nuevo Testamento, hay que darle el bautismo de niño. Versículo 21, a la cual simboliza el bautismo que ahora los salva para ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. En cuanto al cuerpo y espíritu de los fieles, primero, el espíritu ha recibido la salvación, pero el cuerpo permanece en pecado. Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esto es, que el espíritu ha recibido la salvación, pero el cuerpo sigue en medio del pecado. Segundo punto, si un creyente vive siguiendo el pensamiento de la carne, caerá en pecado. Tercero, si un creyente vive siguiendo la buena conciencia, recibiendo la guía del Espíritu, irá a buscar a Dios. Si el fiel recibe siguiendo la buena conciencia, vivirá el Espíritu, habrá obra de vida y se irá cumpliendo la redención del cuerpo. ¿Qué es la redención del cuerpo? Rescatar nuestro cuerpo que está en medio del pecado, despojarse del pecado. También es alejar cada vez más el pecado. Despojarse del pecado es ir llevando a cabo la consumación de la redención del cuerpo. Cuanto más haya cumplido la redención del cuerpo, más grande será y tendrá mayor recompensa en el cielo. ¿Qué sucedería si el fiel desecha la conciencia? Su fe se irá hundiendo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Algunos, por haber dejado su conciencia, naufragaron su fe. Así que podremos decir que creer dejando la conciencia no es creer. Por tanto, para nosotros los creyentes es importante usar la buena conciencia. Usando finamente la buena conciencia, debemos decir lo que es correcto, correcto, y lo que no es, no. Usar la buena conciencia es usar la fe. Podemos acercarnos a Dios si nosotros usamos la buena conciencia. ¿De dónde sale la valentía de los fieles? De la conciencia. Si los fieles tienen remordimiento de conciencia, no pueden estar firmes. Pero si no tienen ningún remordimiento, pueden permanecer firmes. También podremos presentarnos valientemente a Dios. Tiene la conciencia tranquila ante sí mismo y ante los demás. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién? Se refiere a Jesús. Jesús subió al cielo y está a la diestra de Dios, y a él
están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús padeció por la justicia, recibió sufrimiento por cumplir el llamado. El Señor, para obedecer la palabra de Dios, padeció. Como así sufrió, Dios lo exaltó a lo más alto. Jesús, al ser exaltado a lo más alto, toda la creación se sujetan en él. Por eso se sujetan los ángeles, las autoridades y potestades. Nosotros también, si guardamos la fe, también seremos exaltados de esta manera. Si padecemos por el Señor, por cumplir el llamado, por obedecer, entonces Dios nos exaltará. Si Dios nos exalta, hasta la creación se sujetarán. Como José cuidó su fe aún en medio del sufrimiento, Dios lo exaltó. Cuidó su fe aún siendo esclavo, estando en la cárcel. Entonces Dios lo exaltó, haciendo de él primer ministro. Cuando José fue nombrado primer ministro, todos se sujetaron a él. Daniel también, cuando cuidó su fe hasta siendo arrojado al foso de los leones, Dios lo rescató del foso de los leones y lo exaltó. Entonces, todas las personas, por medio de Daniel, pudieron glorificar a Dios. El rey también glorificó a Dios. Hasta las personas que lo habían acusado glorificaron a Dios. Ustedes también, cuando estén padeciendo sufrimiento, deseo que salgan victoriosos, cuidando su fe hasta el final, esperando solo en el Señor. Ahora veremos el capítulo 4. El tema central es sufrimiento. Punto 1. La vida del nuevo hombre. Versículo 1 al 6. Punto 2. Vida de los fieles en los últimos tiempos. Versículos 7 al 11. Punto 3. Participen del sufrimiento. Versículo 12 al 19. Leamos el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Nosotros creemos en Jesús. Al que cree en Jesús, le dice que es una buena criatura. Ahora, el nuevo hombre tiene que llevar una nueva vida. La vida del nuevo hombre, versículo 1 al 6. Primero, tiene que seguir al Señor. El nuevo hombre debe seguir al Señor. Aquí, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. La nueva vida es la vida que sigue al Señor. Cuando nosotros sigamos al Señor, debemos estar dispuestos a seguirlo padeciendo sufrimiento. Aquí dijo, armaos del mismo pensamiento. Significa que se arme dispuesto a recibir sufrimiento. Y cuando estemos siguiendo al Señor, debemos ir cortando el pecado. Aquí en el versículo 1 dijo, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Aquí, el que ha padecido en la carne es quien ha padecido por la justicia, es decir, el que ha padecido por causa del Señor. Significa sufrir por hacer el bien. En ese momento se termina el pecado y debemos seguir haciendo el bien. Cuando nosotros sigamos al Señor, debemos seguir dispuestos a sufrir, terminando los pecados, haciendo el bien. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice, y si yo no hicieres bien, y el pecado está a la puerta, no solo hay que desear terminar con el pecado, sino hay que hacer el bien. Si hacemos el bien teniendo el sentir de querer hacer el bien, no pecaremos.
pero si no hay deseo de hacer el bien, pecaremos. Segundo punto, en la vida del nuevo hombre hay que obedecer la voluntad de Dios. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta, significa, después de ser una nueva criatura. No debe seguir las pasiones carnales, sino vivir el tiempo que queda siguiendo solo la voluntad de Dios. Así que la nueva vida es obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Obedecer la voluntad de Dios es obedecer la palabra de la Biblia y obedecer la voluntad que a cada uno Dios le dio. Cada uno tiene una voluntad que Dios les ha dado. Abraham le dijo que entregara a su hijo Isaac. Ofrecer a Isaac era obedecerle. Sansón era no cortarse el cabello. Adán era no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Cada uno tiene voluntad de Dios, y cuando lo obedezca, vivirá como una nueva criatura. Hay que estar dispuesto a sufrir por la justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. La nueva vida del nuevo hombre es obedecer a Dios. Pero cuando queremos obedecer la voluntad de Dios, nos seguirá el sufrimiento. Por lo tanto, debemos estar preparados para padecer sufrimiento. Si no estamos dispuestos a padecer, no podremos vivir como nuevos hombres. Punto 3. Acerca de la nueva vida del nuevo hombre es no seguir. El tercer punto es no seguir los deseos de la carne. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Antes de creer en Jesús, vivíamos siguiendo a los deseos de la carne. Pero después de creer en Jesús, no debemos seguir viviendo los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Primero, lascivias. En el tiempo de Noé fueron destruidos por causa de los desenfrenos. Sodoma y Gomorra también recibieron el juicio de Dios por los pecados de lascivia. Hoy en día también hay muchos pecados de inmoralidad sexual. Debemos apartarnos de estos pecados, sabiendo que habrá juicio de Dios, y hay que dejar las pasiones carnales. Las pasiones carnales o concupiscencia son el egoísmo y afecto humano. Hay que desechar todo esto. También no debemos caer en la embriaguez. No hay que caer en la borrachera. Tomar vino es violar la palabra de Dios, ni andar en orgías, disipación y abominables idolatrías. Dijo, baste ya el tiempo pasado. Sabiendo que antes de creer en Jesús estaba satisfecho con todo eso, ahora tiene que desechar toda esa clase de vida. Cuarto, vida separada con el mundo. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahora nosotros vivimos una vida separada de este mundo. Por eso, debemos vivir diferenciado con las cosas de este mundo secular. Y es no vivir vida desenfrenada. Si nosotros no andamos en desenfrenos, dice que la gente del mundo considerará algo extraño y nos calumniarán. El que en el pasado tomaba vino, ahora ya no toma,
la gente lo verá extraño. Si en el pasado apostaba y ahora no lo hace, lo verá extraño. Aunque ahora ellos nos vea extraño, nosotros que creemos en Jesús y nos hemos convertido en nuevas criaturas, debemos vivir una nueva clase de vida. Quinto lugar, dijo que prepárense para ser juzgados. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dijo, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios juzgará, y todos serán juzgados como han actuado. Los que han calumniado también recibirán juicio. En el versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña, por eso los ultrajarán. Así que los que calumnien serán definitivamente enjuiciados, pero el que soporte con fe y obedezca hasta el final, a pesar de recibir calumnia, recibirá galardón. Por eso, siempre debemos tener presente que un día estaremos frente al juicio de Dios y así llevar una vida espiritual renovada. Pero si pecamos, recibiremos juicio. Pero si el que cree en Jesús lleva una vida consagrada, recibirá recompensa en el juicio. Por eso, el que piense que estará frente al juicio, se alejará del pecado y tratará de vivir haciendo el bien. Sexto punto. Vida de fidelidad ante los cargos. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Dijo, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Aquí, muertos, se refiere a los muertos espiritualmente, a los que están en el infierno, los que no creen en Jesús. Predicar el Evangelio a los que no creen en Jesús es lo mismo que proclamar el Evangelio a los muertos. Así que la nueva vida de un renacido es servir bien a Dios y evangelizar, sea a tiempo o fuera de tiempo. Concluimos con la clase número 5 de Primera y Segunda de Pedro. Muchas gracias.